pudiera explicar, primero lo de las empresas, ¿no? ¿Por qué no dar los nombres? Porque son demasiadas elementos que debemos de considerar, porque no hay normas que de alguna manera estén violando. O sea, la norma es muy laxa, la norma de partículas es una norma que no ha sido actualizada en 16 años. Entonces, no es evidenciar que estén actuando mal. Simple y sencillamente son empresas que por su volumen, por su giro, están cumpliendo con la norma, pero están emitiendo un mayor número de contaminantes, más del 26% de todos los compuestos orgánicos. No, porque están cumpliendo con la norma. Ese es el elemento que yo trataba de contribuir. ¿Quiere decir que la norma ya está muy laxa? Es por supuesto que sí. Necesitamos cambiar un paquete normativo de carácter federal que permita obligar a que las industrias vayan invirtiendo en mejor tecnología para regular las emisiones contaminantes. Ahorita están cumpliendo, igual como los vehículos. Lo que pasó antes de modificar la norma 167, teníamos un nivel de emisión permitido por la norma de 1000 partes por billón de hidrocarburos, cuando un vehículo nuevo, por dar la referencia, tiene menos de 30. Entonces es muy importante que las normas se actualicen para exigir a las industrias tecnología, inversión y obviamente a las autoridades atribuciones y facultades para verificar su cumplimiento. ¿A quién le correspondería hacer la propuesta de modificación? Carácter federal. Hay muchas, a Semarnat, hay muchas normas que le corresponden, que está trabajando. El caso de las motos es una norma que Semarnat elaboró, obviamente siguiendo todo lo que nos marca la ley de metrología y normalización, y obviamente se debe de cumplir con los elementos de subir a los sectores involucrados, a los regulados, para que puedan existir estas. Si son las que más contaminan, ¿qué se tiene que hacer, Martín, desde tu punto de vista para evitar este riesgo a la salud? Lo primero es contar con la norma de emisiones, que es el compromiso cumplido por Semarnat. El segundo, que las entidades que tienen la responsabilidad normativa derivado del artículo 6 de la Ley General, establecer en sus programas de verificación los elementos de exigir de carácter obligatorio que se verifiquen las motos. Y tercer elemento, que se cuente con la infraestructura. Así como conocen las líneas de verificación de un automóvil, los dinamómetros, hay dinos especiales para motos. Entonces, debe de llevar un proceso paulatino para efecto de que primero tengamos publicada la norma, los programas se actualicen y se cuente con la infraestructura necesaria. En cuanto al tema del presupuesto, ¿cuánto requieren para poder cumplir con las metas que se han puesto de acuerdo? Ahorita en términos actuales, como está funcionando la comisión, nuestro presupuesto lo está aportando la Semarnat en todo lo que tiene que ver con staff, con oficinas, con gasto corriente, y las entidades apoyan y fortalecen acciones muy puntuales en la comisión. Lo que yo he platicado, no, claro que no es suficiente, necesitamos una batería de personal, necesitamos obviamente recursos etiquetados para acciones muy particulares. Por ejemplo, el transporte público necesitamos renovarlo. Es muy antiguo en la megalópolis, necesitamos fortalecer y apoyar a las entidades, que es competencia local, el transporte público. Necesitamos fortalecer el tema de planeación, todo lo que hablábamos de el fortalecimiento y acompañamiento a municipios para que cuenten y actualicen sus planes de ordenamiento territorial, es vital. Necesitamos presupuestos etiquetados para generar la transición energética, necesitamos más estaciones de suministro de gas natural, por ejemplo. Hay muy pocas. Si vamos a tener un programa de ir convirtiendo taxis y no tenemos estaciones, de nada nos va a servir. Es igual que con los eléctricos, necesitamos crecer la red de suministro, de electromovilidad. Hay muchas cosas que se pueden etiquetar y hemos venido trabajando con el Congreso. Pero más o menos cuánto... Aún no entra en vigor, el programa de verificación para el segundo semestre de este año, y ya hay polémica. Si nos puedes tú extender o explicar qué contiene, qué no contiene, por qué se ha generado esa polémica ya. Y si ya salió de firma. Exactamente. No, los programas deben de ser publicados antes del 30 de junio. Entonces hemos venido trabajando en el seno de las entidades, primero para poner de manera homogénea
el cumplimiento de la norma oficial 167, porque la norma 167 ya está en proceso de publicación, pero va a entrar en vigor después de los programas. Entonces, lo primero que nosotros pusimos de acuerdo en el seno de la comisión es que las 6 entidades, y por cierto, les anuncio que ya Morelos va a tener su programa publicado. A partir del 1 de julio empieza la verificación en Morelos, cosa que se había suspendido por las condiciones que ustedes ya saben. Se estaba pidiendo... Entonces vamos a tener los 6 programas homologados. Ya tenemos el primer instrumento, el documento, digamos, consensado en las entidades. Entonces esta parte de la polémica, yo no sé si te referías a estos de que no entraba en vigor la norma. La verificación de los autos nuevos que estaban pidiendo que se verificaran constantemente, no cada 2 años. El compromiso ustedes tienen que ver, y yo les invitaría a que vean cómo quedó publicado, cómo se va a publicar la norma 167. Tiene elementos bien importantes porque cuando se echó a andar la de emergencia, todavía habían factores en el uso de los instrumentos de medición, los famosos OBDs o sistemas de diagnóstico a bordo, donde habían algunas marcas que no se leían los 5 monitores obligatorios, cuando realmente el cuarto monitor, me refiero a los vehículos europeos, con normatividad europea, el cuarto monitor estaba implícito la lectura del quinto. Entonces hay muchos elementos que se actualizaron, que se clarificaron, pero en términos reales, los vehículos nuevos, lo que les puedo yo adelantar es que van a estar exentos 2 años con la factibilidad de regresar y se extiendan 2 años más. O sea, la idea es que estén con la factibilidad de tener 4 años de exención, pero en el segundo año tienen que regresar a medirse leerse sus sistemas. Ya no tendrían que salir verificados de agencia. No, van a tener que ir, obviamente, a cubrir para el verificentro. A los 2 años. Sí, a los 2 años. No, pero desde el año 1, al momento en el que tú compras tu vehículo, vas a tener que ir a tu verificentro por tu holograma, tu registro, que te integren, te vas y a los 2 años regresas para que se te haga la lectura. No. Okay. Martín, también preguntarte tu opinión acerca de lo que está ocurriendo ahorita con el tema del Metrobús. Dice la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental que afecta la situación de, bueno, aparte de los monumentos históricos, a la situación ambiental de la megalópolis, sobre todo del centro. ¿Cuál es la verdad tendría que ver el dictamen, no lo conozco, solo conozco lo que han referido los medios. Lo que sí yo les puedo decir es que es importante en el que saquemos de circulación vehículos obsoletos, altamente contaminantes, y el hablar de sustituir más de 140 vehículos que están generando una emisión importante de partículas es un tema que debe de tomarse en cuenta al momento en que se dictamine la resolución final. Desconozco, tendría que analizar el documento y ver cuál es el pronunciamiento de la Corte para la suspensión. ¿La CAME tomará participación en este estudio? No lo haremos, obviamente no tenemos nosotros ahorita, si no lo pide obviamente el tribunal, con mucho gusto lo haríamos, pero en este momento no hemos tenido ningún acercamiento, y sí, para nosotros es importante que se analice de manera homogénea y de manera integral todos los factores en un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuántos vehículos sacamos de circulación? ¿Cuál es la afectación real a una cobertura vegetal? ¿Qué medidas de compensación y de mitigación y en dónde se darían? Y obviamente que analicemos esto de manera integral para ver la cantidad de partículas que estaríamos nosotros reduciendo en emisiones y de óxidos de nitrógeno. ¿La CAME apoya este tipo de proyectos? Nosotros apoyamos todo proyecto masivo de movilidad, pero repito, hay que ser analizado de manera integral. Aunque se reduzcan carriles, por ejemplo, en este caso, meten el Metrobús y quitan un carril para la circulación. Habría que ver, por eso les digo, déjenme leer el dictamen, porque para nosotros es importante, los carriles confinados, si se manejan de manera adecuada, hay que considerarlos no solo con el volumen de vehículos que están actualmente en circulación. Si tú calculas los vehículos que sacas de circulación y que no cumplen con un carril confinado, lo que tienes actualmente es más congestión. Si tú sacas de circulación un volumen importante de combis,
obviamente de urbans y de autobuses, y los pocos que hay solo tienen un carril confinado y respetan ese carril, pues vas a tener un flujo mayor de vehículos en circulación. ¿Los gobiernos no consultan a la CAME este tipo de proyectos? No están obligados a hacerlo. No están obligados a hacerlo. Pero es algo de lo que nosotros platicamos ahorita. ¿No han tenido ningún análisis sobre los metrobuses de otros sitios, no sé, Insurgentes? Sí, de hecho nosotros lo que hacemos, no se nos pregunta, porque no están obligados a hacerlo. Inclusive lo que nosotros nos apoyamos con organizaciones como el Instituto de Desarrollo de Transporte Sustentable, el ITDP, con WRI y una serie de organizaciones que nos apoyan, que son expertos en transporte, para ver dónde son los mejores canales de circulación, y nosotros lo ponemos a la mesa de las entidades, que es su responsabilidad en particular. ¿Pero tienen alguna Este experiencia aumento a con las otro? enfermedades que mencionó debe causar alerta en la población y en las autoridades de las entidades que integran la CAME? Dos elementos importantes, son medidas de carácter preventivo a grupos vulnerables. Obviamente, lo que nosotros le hacemos el llamado respetuoso a la ciudadanía es que todos los comunicados que nosotros hacemos en segmentos de población, en horarios, lo tomen y lo lleven a cabo, porque la evidencia epidemiológica que tenemos en este momento es que sí se aumentan conjuntivitis, infecciones respiratorias cuando llegamos a umbrales por arriba de los 150 puntos de concentración, en este caso de ozono. Entonces es muy importante que lo tomen con seriedad, que tomen las recomendaciones. No es en este momento para que generemos una alerta sanitaria, no estamos ahí. La información y la evidencia sí es que hay riesgos a grupos vulnerables. Entonces, por eso nuestras medidas están encaminadas: mujeres embarazadas, niños menores de 6 años, adultos mayores, personas que tengan una cardiopatía o problema respiratorio vascular, en los horarios y que estén atentos. ¿Nos podría repetir el novedad, porcentaje? por ejemplo, en este programa de verificación, además de los vehículos nuevos? Por ejemplo, si se va a endurecer la norma para cumplir con índices menos contaminantes. Si ustedes recordarán, le dimos un bajón de 75% a los niveles de emisiones para acreditar la prueba. En este caso, un holograma cero debe de cumplir con 250 partes por billón de óxidos de nitrógeno y no con los 1000 que había, ¿no? Eso va a permanecer. Lo que ustedes van a ver prácticamente de diferencia entre la norma 167 de emergencia y esta, es que se clarifican los monitores que deben de estar activados, se establecen mecanismos muy concretos para ver cuáles son los códigos de falla que están vinculados. Y recordarán, creo que lo platiqué con algunos de ustedes en algún momento, cuando un indicador, y esto es importante que la ciudadanía lo tome en cuenta, si tú vas a verificar tu coche y traes el famoso foquito del motor prendido, el check engine, no lo lleves a verificar. ¿Por qué? Porque ese va a ser un factor que se va a tomar en cuenta para ver si pasas o acreditas la prueba. Entonces, aunque sea una falsa alarma. No, es que todos los sistemas que están vinculados a la operación de control de emisiones están regulados directamente por la computadora y se van al check engine. Entonces sí es bien importante que si te toca verificar, traes el foquito del motor, tú piensas que son las llantas, piensas que es el sistema eléctrico, lo que tú quieras, mejor llévalo a tu agencia, llévalo a tu taller, que lo verifiquen, que lo escaneen, chequen los chequen los componentes y obviamente después llevarlo a verificar. ¿No se deja fuera a los autos viejos, por ejemplo, que digan los autos viejos ya no pueden verificar? No, de hecho todos los autos pueden verificar. Lo importante es que vas a tener la distribución de tu holograma en función de las emisiones que tenga tu vehículo. Un vehículo en carburación, esto es antes de prácticamente del 96, difícilmente va a tener los niveles óptimos para un holograma 0. Entonces, evidentemente, ese vehículo va a tener holograma 2, o tal vez si lo tienes bien, holograma 1, porque mecánicamente no es posible obtener los niveles que ya una carburación, una inyección y obviamente el convertidor catalítico te da en un vehículo que es relativamente nuevo, ¿no? De 2006 a la fecha tienen la obligatoriedad de contar con los sistemas de diagnóstico a bordo. Entonces son elementos que no es que se tase el año modelo, ojo,
porque esto violentaría el criterio de la Corte que se asumió en la CAME. Tiene que ver con un tema de tecnología, y esa tecnología empezó a funcionar de un año en particular. Sobre esto, comentabas en la reunión que aún la corrupción impera en un número indefinido de verificentros, y efectivamente todos lo vivimos a diario cuando vamos a verificar qué se tiene que hacer, porque uno va, cualquier ciudadano, con una mordida de 200 pesos pasa sin ningún problema. ¿Qué se tiene que hacer? Mira, dos cosas elementales. Lo primero es el control que tengas sobre la administración del proceso. Para eso, la norma 167 obliga a que cada una de las entidades, porque esto empieza, acuérdense, en megalópolis y se va a extender a los 15 estados que tengan y que cuenten con sus programas de verificación. Algo muy importante es que el verificentro no sea el que por su potestad o discreción emita el holograma, sino que todo esté vinculado a un sistema centralizado que está operando por la entidad que es responsable. En este caso, todas las operaciones de verificación que se realizan en las más de 1000 líneas de verificación que tenemos en la megalópolis van a estar conectadas a un sistema que gobierna la entidad. Entonces, el otorgamiento del holograma, de acuerdo a los niveles, viene de una oficina centralizada. Ese es primer elemento, porque ahí tú identificas comportamientos anómalos por el número de emisiones que tiene un vehículo y el holograma que se le está dando. Son controles tecnológicos que ya existen y que vamos a homologar. Ese es un primer elemento. Ya es a partir de que la norma 167 de emergencia empezó a operar, se obligó en la megalópolis. Martín, en el caso de los vehículos de la Marina y de la Defensa Nacional, que no son ni siquiera seminuevos, ¿en qué categorías andan? Porque también se les reclama de que pues echan más humo que una... Mira, ahorita están exentos, hay un grupo de vehículos que por su naturaleza están exentos. Nosotros hemos pedido y vamos a ir construyendo, por ejemplo, ahorita todos los de SCT ya están verificados, todos los de transporte público, o sea, me refiero, inclusive de servicio público, de propiedad de los gobiernos, se tienen que verificar. Entonces vamos llevando, porque se generó todo un elemento de muchas excepciones, que también, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando emitimos nuestros boletines de contingencia, son 3 hojas de boletines porque hay demasiados supuestos, hay muchísimos supuestos que se dan. Esos tenemos que irlos eliminando para hacer de manera homogénea todas las medidas para protección. ¿Pero en qué rangos de calcomanías andan? Es que es muy variado, depende mucho del estado del vehículo, no te lo puedo decir ahorita. Son muchos elementos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ya se publicó la sentencia.